pero será un poco más extenso que de costumbre. Como siempre, tengo algunos apuntes que me acompañan aquí, que me sirven de ayuda para el mensaje que les voy a entregar. Bueno, el pasaje que hemos leído en esta mañana, que leyó nuestro hermano Alfredo, dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios para visitar a una joven virgen llamada María, comprometida en matrimonio con un hombre llamado, un varón que se llamaba José, que era un descendiente de la casa de David. ¿En qué lugar ocurrió este anuncio? El anuncio fue en un pueblo de Galilea, un pueblo llamado Nazaret, donde vivían mayormente gentiles, no judíos. La región de Galilea era considerada como tierra de paganos y por ese motivo era despreciada por los judíos. Fíjese, el lugar donde fue el anuncio no era el lugar más santo de Israel, era un lugar donde estaba mezcladita la cosa. Había justos y no justos ahí. ¿Qué dice en el Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículos 45 y 46? Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. O sea, esa era la fama, el prestigio que tenía la ciudad de Nazaret. Cuando estuvimos con mi esposa en Israel, tuvimos oportunidad de pasar por Nazaret, estar ahí, una parte al norte de Jerusalén, me parece. Estuvimos ahí. Hay un templo católico donde se conmemoraba el anuncio que tuvo María del ángel. Entonces, vemos que el lugar es especial y el anuncio también fue muy especial. El pasaje bíblico, hermanos, no indica la edad de María, pero es posible que fuera una jovencita de unos 15 o 16 años, que era la edad en que las jóvenes se comprometían en matrimonio en esa época en Israel. Una jovencita de 15 a 16 años. Para comprender el vínculo que existía entre José y María, es necesario tener presente que el matrimonio judío tenía dos etapas: el compromiso y la boda. ¿Qué es lo que era el compromiso? Era un acuerdo que tenía un acuerdo que era legalmente vinculante entre el novio y el padre de la novia, que establecía los términos del matrimonio, incluyendo la dote y la fecha de la boda. No quedaba la boda abierta a un plazo indefinido, se fijaba la fecha y se establecía la dote. El compromiso era considerado tan serio como el matrimonio mismo y no podía ser anulado si no era a través de una orden de divorcio que se hacía ante la autoridad religiosa que correspondía, una carta formal de divorcio. La boda, como todas las bodas en el mundo, era una celebración en que participaban ¿quiénes? Los familiares y los amigos. Y esta boda duraba o podía durar más de un día, podía ser un par de días de celebración. Después de la ceremonia religiosa, el novio llevaba a la novia a su casa
escoltado normalmente por un grupo de amigos y donde se consumaba el matrimonio. Antes de entrar en el pasaje mismo que nos convoca en esta mañana, el anuncio del ángel Gabriel que le hace a María, deseo señalar la profecía que encontramos en Isaías 7:14. ¿Qué dice esa profecía? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía anticipa 8 siglos antes, aproximadamente, el nacimiento del Mesías de una joven virgen, que originalmente dice una joven doncella. No sé si la palabra es betula o alma, no sé, pero una de esas expresiones que en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, se traduce como una virgen, ¿no? Que es el sentido original de la profecía. Una virgen, porque esa era la señal, que una virgen iba a concebir, que iba a dar a luz, ¿no es cierto?, a un hijo y que iba a llamar su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. El ángel Gabriel saludó a María diciéndole: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Leía que la expresión, una de las traducciones podría ser, ¿no? Podría ser salve llena de gracia. Una de las traducciones posibles de este pasaje podría ser salve llena de gracia, lo cual indica que María era receptora de la gracia de Dios y no que ella era una dispensadora de la gracia de Dios. Receptora de la gracia de Dios y no dispensadora de la gracia de Dios. Como sabemos, la gracia de Dios es un regalo inmerecido que se otorga a las personas, ¿no es cierto?, por la bondad y el amor de Dios, sin que haya ningún mérito personal de quienes reciben la gracia. El ángel le entregó a María un mensaje. ¿Cuál fue la reacción de María? ¿Qué se nos dice? ¿Cómo reaccionó? ¿Reaccionó con naturalidad? No, dice que se asombró y se atemorizó. Era normal, ¿no? Porque no todos los días le está hablando un ángel a una persona. A mí no me ha hablado ninguno, no sé si a usted, pero a ella se le aparece por un motivo especial, por una razón especial que Dios determinó. El ángel Gabriel. Entiendo que hay 3 ángeles que se nombran por su nombre en la Biblia: Gabriel, Miguel, y en los libros apócrifos hay otro ángel que se nombra por nombre, que es Rafael, que entiendo que en el libro de Tobías se habla de Rafael. 3 que se nombran por nombre. No hay otro lugar, otro libro en que se hable por nombre de algún ángel. El ángel Gabriel entonces le entrega a María un mensaje. Veamos en los versículos 30 al 33, ¿qué dice? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Llamará su nombre Jesús. Jesús es la traducción griega del nombre hebreo Yeshua o Josué, como se lo ve en la Biblia, que puede traducirse por Dios es salvación.
Dios es salvación. El nombre del niño estaba asociado con la misión maravillosa y trascendente que venía a cumplir este mundo. Salvará a su pueblo de sus pecados, lo que supone una relación especial con la nación de Israel, lógicamente, pero el Salvador no sería solo de ellos, sino de todo el mundo. Salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Usted es pueblo de Dios o no? ¿Es pueblo de Dios usted o no? Si es pueblo de Dios usted, entonces el Señor vino también para darle salvación a usted. Pueblo de Dios. El creyente en Jesucristo es salvo de algo. ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la esclavitud del pecado. Salvos de algo. Pero también somos salvos para algo. ¿Para qué somos salvos? Salvos para algo. Para vivir una vida nueva, una vida renovada por el poder del Espíritu Santo en comunión con Dios. O sea, usted ha sido salvo, el Señor lo ha salvado para algo, para que tenga comunión con Él a través de una vida renovada. Usted ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo para tener comunión con Él. ¿Lo haya poco eso? ¿Le parece poco lo que el Señor le está entregando? ¿Le está ofreciendo a su vida? El ángel Gabriel le anunció a María que había sido elegida por Dios para dar a luz a Jesús el Mesías. Le dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Varios siglos antes, Dios le había prometido al rey David a través de un profeta, del profeta Samuel, que su reino se iba a perpetuar a través de un descendiente suyo. David, entiendo que ya estaba cerquita para morirse. Y le hace Dios esta promesa. Y le dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tu trono será estable eternamente. Esta profecía se cumplió en el Señor Jesucristo, un descendiente de David, que hoy reina en la vida de los creyentes, de todos los creyentes en cualquier lugar del mundo, pero que en su segunda venida será reconocido por toda la humanidad como Rey de Reyes y Señor de Señores. En Romanos 14 leemos, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Toda rodilla se va a doblar delante de la presencia del Señor cuando Él regrese. No habrá ninguno que se quede en pie, paradito. Todos se van a inclinar, arrodillar. Cuando María le preguntó al ángel cómo ocurriría esto, que ella iba a quedar esperando un hijo, porque ella no conocía varón, ¿qué le dice el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, otro milagro. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? ¿Qué dijo? Mi hermano, que va a ser ordenado presbítero. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. ¿Por qué?
porque nada hay imposible para Dios. María no cuestionaba al ángel, no lo cuestionaba al ángel Gabriel. También nosotros, hermanos, algunas veces miramos alguna tarea o proyecto que Dios nos pone por delante, en el orden personal o en la vida de iglesia, y nos parece imposible de cumplir o de realizar. ¿Hay algún objetivo o proyecto para esta segunda iglesia que nos parece hoy día imposible de alcanzar? No sé. Con su ayuda, con la ayuda y la dirección del Señor, es posible. ¿Por qué? Por lo que dijo mi hermano, que va a ser ordenado presbítero, junto con mi hermano Lillo, que está allá, en un tiempo, en unos días más. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Si tenemos fe, pero no solamente fe, pues hay que trabajar para conseguir los objetivos. Hay que trabajar, ¿no es cierto? Yo he tratado, me he fijado objetivos en mi vida. Me he fijado objetivos junto con mi esposa, no hemos fijado objetivos, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer para alcanzar los objetivos, confiando en Dios, que el Señor nos iba a ayudar y nos iba a bendecir. Y nos ha bendecido. Debemos darle gracias a Dios. Nos ha permitido alcanzar no todos nuestros objetivos, porque no todos están de acuerdo con los propósitos de Dios. No todos. Son aquellos que Él quiere para nosotros y quiere para esta iglesia. Dios le otorgó a María el privilegio de llevar en su seno al Hijo de Dios y de participar del milagro de la encarnación, algo que ella no lograba entender. Tampoco procuró buscar ella una explicación lógica, sino que solamente acató la voluntad de Dios para ella. Solamente acató su voluntad y le adoró con fe, como vemos más adelante en esa oración preciosa del Magnificat. Dios le dio a María una señal, como ya vimos, de que todo esto se cumpliría. El ángel le reveló que su pariente Elizabeth daría a luz un hijo en su vejez y le dijo que nada hay imposible para Dios. Significa que Dios tiene el poder de hacer cosas que a los humanos nos parecen imposibles o increíbles, como crear la vida, hacer milagros o cumplir sus promesas, como ocurre con los anuncios proféticos contenidos en las Sagradas Escrituras. No son los milagros nuestros, son los milagros que Dios hace. Son las cosas que Él hace, no lo que nosotros. Ninguno de nosotros hace milagros, ninguno. Dios hace milagros. Significa que Dios puede ayudarnos a superar las dificultades y desafíos que enfrentamos en la vida si confiamos en Él y nos sometemos a su voluntad. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Queridos hermanos y hermanas, Dios utiliza a seres imperfectos y limitados como nosotros, pero dispuestos a confiar en Él para cumplir sus planes y propósitos eternos. A menudo queremos conocer la voluntad de Dios antes de someternos a ella, pero si queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, primero debemos someternos a Él con fe. El Evangelio destaca la obediencia de María a la voluntad de Dios. Pero, hermanos, esa obediencia podía tener consecuencias muy serias para María. Primero, con José, su prometido. Segundo, con su familia. María no era solita.
María tenía una familia, tenía padre, puede haber tenido hermanos, posiblemente, con sus padres. Y tercero, con el entorno social en el pueblo de Nazaret, donde ella vivía. Tenía consecuencias esto que ella iba a enfrentar. Pueblo chico, infierno grande, dicen por ahí. Pueblo chico, infierno grande. María se entregó a Dios para el cumplimiento de sus propósitos con una fe total y una hermosa sumisión. El pasaje bíblico dice que el ángel, después de esto, se fue de su presencia. Y aquí, hermanos y hermanas, deseo detenerme brevemente para señalar algo que a mí me parece importante. Que los cristianos protestantes y evangélicos tenemos un profundo respeto y admiración por María. Reitero, los cristianos protestantes y evangélicos tenemos un profundo respeto y admiración por María, por haber sido un instrumento, un vaso escogido por Dios para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero no la adoramos ni le asignamos otro rol dentro del plan de redención, aparte de este rol tan importante que Dios le asignó para la encarnación de su Hijo Jesucristo. Por razones de fundamento bíblico, no compartimos las enseñanzas de la Iglesia Católica que afirman que María es la Madre de Dios. Tampoco la consideramos intercesora ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres, tal como señala el apóstol Pablo en 1 Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora deseo señalar también que el no suscribir estas enseñanzas de la Iglesia Católica no significa que no respetemos a quienes la suscriben. Quizás muchos amigos y familiares nuestros. No, tenemos respeto, pero tenemos fundamento bíblico para sostener nuestra fe. Aquí, en las Escrituras. Ahora deseo referirme a la visita de María a Elizabeth. Y este pasaje consta de dos partes, el encuentro de María y Elizabeth, que tiene lugar en una zona montañosa de Judea, dice. Una zona montañosa de Judea, en algún lugar fuera de Jerusalén. Luego está el Magnificat, este hermoso e inspirado himno de alabanza a Dios que pronuncia María. María viajó desde Nazaret a un lugar en la montaña de Judea para encontrarse con su pariente Elizabeth, esposa del sacerdote Zacarías, que estaba en su 6º mes de embarazo, de quien llegaría a ser Juan el Bautista. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Observemos que Elizabeth le dice a María algo muy importante: que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Qué es lo que estaba reconociendo ahí Elizabeth? Hay un reconocimiento, una confianza de que el niño que María llevaba en su vientre era el Mesías esperado por Israel.
Ella ya lo sabía, lo tenía en su mente y en su corazón. Esta declaración se atribuye solamente a la obra del Espíritu Santo que se lo revela a ella. Que la madre de mi Señor venga a mí. Este Señor estaba recién gestándose, no había nacido todavía. La madre de mi Señor venga a mí. Estaba ahí gestándose. Luego Elizabeth añadió, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Al igual que su madre, el niño que Elizabeth tenía en su vientre fue lleno del Espíritu Santo. El Magnificat, que aparece al final del pasaje que hemos leído, es una alabanza a Dios que toma este nombre de las primeras palabras que pronuncia María. Cuando dice, engrandece mi alma al Señor, corresponde a la primera palabra de la frase en latín, Magnificat anima mea Dominum. Magnificat anima mea Dominum. Esa es la expresión en latín, y de ahí se toma esta palabra Magnificat que está ahí, y corresponde a engrandecer, magnificar, alabar. En esta oración, María expresa su gozo y gratitud por la obra de Dios en su vida y en la historia de la salvación. La mente y el corazón de María están impregnados de la palabra de Dios, porque ella cita aquí, en esta alabanza, algunos textos que están tomados de los salmos y de las profecías. Toma palabras ahí de los salmos y las profecías y los reproduce en ese momento, en su oración. Estas palabras indican que María conocía al Dios de las Escrituras y que reconocía su necesidad de un Salvador. Sin lugar a dudas, María era una joven de una fe viva, que amaba a Dios, que oraba y se gozaba en Él. Pero nada indica que María se sintiera libre de la influencia del pecado en su vida. Nada indica que María se sintiera libre de la influencia del pecado en su vida, ni que estuviera libre de la mancha del pecado original, como afirma la doctrina de la Inmaculada Concepción que enseña la Iglesia Católica. Insisto, son doctrinas que no suscribimos, pero que respetamos a quienes las suscriben. Insisto en eso. Respetamos a quienes suscriben esta doctrina, pero no las compartimos por razones bíblicas. María dice, he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre. Reconoce que Dios la ha bendecido y que su nombre va a ser recordado por todas las generaciones, como lo estamos haciendo hoy día. Estamos recordando a María con respeto y con admiración. Y en mi caso, debo decirlo, es una situación estrictamente personal. Tengo un especial cariño y afecto por María, quizás por la proyección de mi amor hacia el Señor Jesucristo. Tengo respeto, admiración y mucho también afecto y cariño hacia María, que llevó al Señor en su seno. María reconoce que Dios la ha bendecido, que su nombre va a ser recordado. Reconoce que Dios es todopoderoso y santo y que todo lo que ha hecho en su vida es por gracia. Esta palabra de María es una expresión de su amor y devoción hacia Dios y también de su humildad al reconocer que todo lo que ella tiene es
un regalo de Dios. Dice en esta oración, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. La misericordia de Dios es un recordatorio permanente de su amor y de su gracia, y es una fuente de fortaleza y esperanza para todos aquellos creyentes que le honran y sirven. El temor de Dios se refiere a la reverencia y el respeto que debemos tener hacia Dios. La reverencia y el respeto hacia Dios no se trata de tenerle miedo a Dios, sino que de tenerle respeto a Dios, reverencia a Dios, tal como estamos aquí en este momento, en actitud de reverencia y respeto, pues estamos escuchando la palabra de Dios. No estamos oyendo un discurso político, ni una conferencia académica, universitaria. Estamos oyendo la palabra de Dios y por lo tanto estamos en actitud de reverencia y de respeto. No al que está aquí adelante, yo no soy nadie. Reverencia y respeto al Señor, que está aquí presente. El temor de Dios también implica obedecer sus mandamientos. En la Biblia se nos exhorta a vivir en un temor santo a Dios que nos lleva a buscar su voluntad y honrar su nombre. María en su oración alaba a Dios por lo que Dios iba a hacer en favor del mundo a través de ella, al llevar en su seno al Mesías prometido. Alaba a Dios porque abate a los poderosos, aquellos que viven de espalda a Dios, y exalta a los humildes. ¿Quiénes son los humildes y los hambrientos de que habla María? Aquellos que le reconocen como su Dios y esperan en su bondad. Alaba a Dios por su fidelidad a Israel al mantener las promesas que él hizo a Abraham y a su descendencia. Se quedó María con ella, con Elizabeth, como 3 meses y después se volvió a su casa. Al cabo de estos 3 meses debe haber nacido Juan, el hijo de Elizabeth y Zacarías, por lo cual podemos pensar que María fue de mucha ayuda para Elizabeth durante ese periodo lleno de ajetreos y de preparativos. María regresó a su hogar en Nazaret. No estaba aún casada, pero en ese momento estaba solamente comprometida, pero ya tenía un embarazo de 3 meses. Es indudable que debe haber sido objeto de sospechas y calumnias por parte del entorno. Pero Dios la defendería y exculparía. Y José, que era un hombre justo, que también ya había recibido una revelación de Dios, que está ahí en el Evangelio de Mateo. Ahí está la revelación que él recibe, para que reciba a su esposa. La tomaría por su esposa. Finalizo esta reflexión señalando que Dios en su providencia actúa siempre en el momento preciso, ni antes ni después de cuando Él ha dispuesto determinado hecho o acontecimiento para el cumplimiento de sus designios soberanos. Dios no llega ni anticipado ni llega tarde, llega siempre en el momento oportuno. Nuestro Dios esperó cientos de años después de los anuncios proféticos contenidos en el Antiguo Testamento para que Jesús, el Verbo, entrara en este mundo, acontecimiento que recordaremos con gozo esta Navidad. Para la entrada de Jesús al mundo, Dios escogió un periodo histórico. ¿Qué periodo histórico? El siglo I de nuestra era, dominado por el Imperio Romano. Un lugar, ¿qué lugar? Israel. Un pueblo, ¿qué pueblo? Nazaret. Una madre, ¿qué madre? Una joven virgen llamada María, y un hogar piadoso donde creció este niño, este hogar formado por José y María. Dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese
a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El Señor Jesucristo, que vino de manera tan humilde, tan sencilla, hace ya más de 2000 años, va a regresar pronto, quizás muy pronto, para tomar dominio pleno de su reino, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Su iglesia a lo largo del mundo le espera y dice: sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Gracias.